autorizan el tratamiento de sus datos personales, los que serán tratados de acuerdo a la ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales que se puede consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma, les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas está habilitado y les pido el favor que las preguntas sean enviadas de forma personal a mi chat, Carlos Santa Cruz, para yo después mirar cuáles preguntas vamos a hacer y dárselas al doctor Díaz al final de la conferencia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Rodrigo Díaz con la conferencia de utilización de ECMO en la pandemia por COVID-19. El doctor Díaz es médico cirujano de la Universidad de Chile, completó su residencia en anestesiología y reanimación en la Universidad de Chile y su residencia en anestesiología cardiovascular en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Díaz además es magíster en educación superior de la Universidad Andrés Bello en Chile. El doctor Rodrigo Díaz actualmente es el jefe de la unidad de ECMO y es anestesiólogo cardiovascular de la Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Doctor Díaz, bienvenido y adelante por favor con su conferencia. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, Carlos? Sí, señor. Perfecto. Adelante. Perfecto. Solamente voy a tener una interrupción que es para pedirle un café a alguien que me vaya a comprar un café, pero aparte de eso no vamos a tener más interrupciones. Agradezco la invitación. Siempre es un agrado compartir con los amigos colombianos. Ya son hartos años en mi relación estrecha con el grupo de Bucaramanga, pero sin duda también conocemos gente en Medellín y en Bogotá ha sido también el grado de experticia que se ha ido logrando en ECMO ha sido cada vez mayor y ha sido súper interesante poder compartir con todos ustedes, digamos. Les agradezco también la cantidad de gente que está conectada, no es lo habitual, así que eso anima mucho más todavía para hacer la presentación y responder a todas las preguntas que ustedes tengan después al final. Una cosa, y esto es una chapita, así le decimos acá, no sé cómo, pero que acabo de hacer para mi unidad de intensivo, como que es nuestro lema principal, digamos. Siempre lo hemos hecho así, no es la frase a seguir, digamos. Siempre hay que estar cuestionándose cómo se puede mejorar y qué cosas podemos ir innovando, digamos. Sin duda esta frase siempre lo hemos hecho así, en medicina por lo menos es brutalmente negativa. Esta es la experiencia de la Clínica Las Condes en cuanto a la cantidad de runs que hemos hecho hasta diciembre del 2020. Esto ya nos acercamos a los 450 runs hasta la fecha actual. Y esta es la cantidad de ECMO móviles que hemos realizado desde el año 2007, pero se elevó bastante el año pasado dada la situación de pandemia, donde además no solamente hicimos transferencias desde otros hospitales hacia nuestra clínica, sino que además llevamos pacientes de un hospital A a un hospital C, y le pusimos el nombre de como delivery, digamos. Es decir, que anulábamos los pacientes y los íbamos a otro hospital, dado que nosotros no teníamos capacidad para recibir a todos los enfermos. Dame un segundo. ¿Dónde me lo puedo pasar? Porque se me olvidó. Sí. Ok, perdonen la interrupción. Y estos son los resultados globales de nuestra clínica. Está de todo el acumulado de los 400 enfermos, en donde tenemos un 61% de sobrevida global, la cual se va cambiando dependiendo de la indicación y grupo etario del paciente. O sea, pueden ver que tenemos en falla respiratoria 66% sobrevida, pero en falla respiratoria pediátrica 71%, y esto baja a SPR de adulto 44% y a 25% en el caso de SPR pediátrico, que somos muy pocos. Estas son nuestras causas principales de indicación. La primera es la hipoxemia refractaria del adulto, sigue el shock cardiogénico del adulto. SPR y hipoxemia refractaria pediátrica son otro grupo importante de pacientes que hacemos, y ANTA, que es una enfermedad endémica de todos los países andinos, pero especialmente de Argentina y Chile. Tenemos algunos casos también, 17 casos.
lo que hace el ECMO móvil es ampliar la posibilidad de traslados de ECMO desde Arica, en este caso que es el extremo norte, hasta Punta Arenas, extremo sur, y eso hace que, a pesar de que los centros no todos cuenten con capacidad de ECMO, puedan los pacientes recibir el soporte si que esto es necesario. Y esto se ha ido intensificando a través del tiempo. Al principio el principal problema era que la indicación o no se hacía o se hacía tardíamente. La verdad es que ahora es más bien un poco al revés, digamos. Recibimos más solicitudes de pacientes que tenemos que rechazar porque no ha cumplido todavía los criterios necesarios para conectarse a ECMO, y eso era impensable hace algunos años atrás. Esta diapositiva muestra el efecto del entrenamiento sobre un grupo que toma cuidados de ECMO como hospital, digamos, como centro. Este centro envió a 10 de sus integrantes del grupo ECMO a un entrenamiento en ELSO, y observe la diferencia pre y post entrenamiento de la sobrevida de los pacientes, digamos. Aquí el secreto no está en la máquina, da lo mismo si compran una Rotaflow, una Cardiogel que cuesta el triple, o compran una máquina hecha en la NASA, digamos. Aquí el software es lo importante, y el software mental del equipo para poder trabajar horizontalmente es lo más relevante. Y esto es la diferencia de sobrevida que se logró pre y post de entrenamiento, o sea, es brutal, digamos. Y si ustedes quieren lograr diferencia de sobrevida en su centro, es ahí donde hay que invertir, digamos. Hay que invertir en el entrenamiento de la gente y no equivocarse y pensar que el entrenamiento, la inversión en equipos es lo que va a hacer la diferencia. La otra cosa importante es tratar de revisar los datos y producir material científico que permita integrarnos a la comunidad, al resto de la comunidad que está haciendo ECMO. En ese sentido, nuestro grupo ha participado de varias publicaciones, siendo la última esta en el Blue Journal, la cual nos tenemos muy orgullosos, en un estudio multicéntrico de la experiencia de ECMO en la primera ola. Y ustedes están viendo que poder participar en los distintos estudios hace que nosotros podamos finalmente integrarnos a distintas instancias que favorecen el crecimiento de nuestro grupo. El grado de soporte extracorpóreo está dado por la necesidad fisiológica, la condición fisiológica del enfermo. Entonces puede ser necesario simplemente remoción de CO2, pero también oxigenación asociada a la remoción de CO2, y también soporte hemodinámico, y así depende de esa manera cómo los vamos a conectar. Entonces podemos tener un ECMO venoso, como se ve en esta figura, donde uno extrae sangre del lado derecho, pero devuelve al lado derecho, con objetivos de saturación que son no normales, digamos. Nunca busca objetivos de saturación 80%. Eso más bien, perdón, 90%. Eso más bien genera daño que beneficio. Hay que tratar de que el pulmón descanse y repose, sino la verdad es que el objetivo del ECMO no se cumple. El objetivo del ECMO, más que restablecer la fisiología de los gases del enfermo, es poder entrar al pulmón en reposo y así permitir que tengamos un outcome positivo de ese pulmón. El ECMO venoarterial es una conexión en paralelo que hace que pongamos la circulación desde el lado derecho al izquierdo en un verdadero chant, oxigenado, eso sí, desde, en este caso, la aurícula derecha hacia la arteria femoral, pero puede ser en cualquier lugar de la circulación sistémica, digamos. Ahora, ¿por qué el ECMO? ¿Qué es lo que quiere hacer el ECMO? Bueno, hay distintas situaciones, digamos, pero básicamente lo que quiere hacer es restablecer la relación fisiológica entre demanda y consumo de oxígeno. En este caso, en falla respiratoria catastrófica, que es la principal indicación de la indicación respiratoria, lo que busca es restablecer el equilibrio de gases para poder dejar en reposo el pulmón. Puede ser bien majadero con eso. Y en el caso de la inestabilidad hemodinámica y choque cardiogénico, es para evitar que el resto de los órganos, no necesariamente el corazón es como mi primer objetivo, sino que si el resto de los órganos, corazón, hígado, riñón, intestino, cerebro, reciban el suficiente flujo para no entrar en falla multiórgano. Porque lo que mata rápidamente a estos pacientes es la falla multiórgano,
en síndrome de estrés respiratorio es la principal causa de muerte, y en choque cardiogénico sin duda es algo que tenemos que evitar y que rápidamente se entra si la bomba no es capaz de perfundir adecuadamente los órganos terminales. Y en SPR es un poco lo mismo, es lograr mantener flujo sistémico a pesar de que la bomba no esté funcionando. La bomba, en este caso cardiopulmonar, digamos. Y lo que hace el ECMO es darnos tiempo para ir a estudiar al paciente a angiografía o llevarlo o darnos cuenta que tiene un TEP, etcétera, que son las dos principales causas por las cuales nosotros estamos colocando pacientes adultos en soporte extracorpóreo. Son accidentes coronarios y tromboembolismo pulmonar. Entonces, resumiendo de nuevo, lo que hace el ECMO es tomar esta relación de O2-VO2 que está alterada, es decir, el consumo de oxígeno está siendo dependiente de la entrega de oxígeno, y no lo normaliza, pero lo lleva a una situación un poco más fisiológica, por lo menos fuera de la zona en que el consumo de oxígeno es dependiente de la entrega. Entonces, hay distintas situaciones clínicas en las cuales podemos usar ECMO. Puede ser falla respiratoria pediátrica, neonatal, de adulto. Podemos tener también un NERLIC severo, que son fallas más aisladas, menos frecuentes en la situación. Un puente de recuperación en una falla cardiogénica importante, o un puente a trasplante pulmonar, como en este caso, o muy importante la recuperación muscular en estos pacientes previo al trasplante. Esta es una paciente que hizo una SRA, y esto fue un poco lo que nos ha dado la experiencia también necesaria para pensar que en agudo es posible hacer trasplante. La mayoría de los pacientes que puenteamos son, esos sí, pacientes que ya están previamente enlistados, es casi un requisito, pero se pueden hacer excepciones, y esas excepciones son pacientes que son jóvenes, no han recuperado su función pulmonar a pesar de estar harto tiempo en ECMO, y que los signos de las imágenes muestran fibrosis más bien categórica. Este es un paciente que tuvo una indicación de puente a puente. ¿Qué significa eso? El paciente hizo un paro en la unidad coronaria, se colocó en un ECMO VA periférico, después se colocó en un ECMO VA central, ahí está puesto en VA central, y se puenteó a una asistencia ventricular izquierda que permitió posteriormente su trasplante. Este es un ECMO asociado a paro. Este es un paciente que hizo un paro en un restaurante cerca de nuestro hospital, en realidad ni tan cerca, como a 15 kilómetros, pero fue reanimado bien por un par de médicos que estaban comiendo a su lado, y hasta que llegó nuestro equipo de rescate, que le puso el compresor automático, que es parte de los buenos resultados, son importantes porque nos permiten transportar al paciente mientras lo llevamos a la clínica de vuelta. Per se, los mecanismos automáticos de reanimación cardiopulmonar no cambian el pronóstico neurológico, pero sí es evidente que ayudan mucho al transporte y no disminuir el masaje cardiopulmonar durante estas maniobras de cambio de vehículos o cambio de un vehículo a un centro hospitalario, o el rescate o sustitución desde donde hizo el paro. Y este mismo paciente, una semana después, digamos que es imposible pensar que un paciente de estas características o de esta magnitud de enfermedad puede estar en estas condiciones una semana después. Es así como estamos canulando a un enfermo en paro. A Carlos le tocó ver una maniobra de estas, y justo en esa oportunidad no estábamos seguros si estábamos en vena venosa o vena arterial. Es re difícil a veces identificar bien las venas y las arterias, por lo cual modificamos nuestro protocolo desde ese minuto hasta que el señor pelado que está ahí con una polera roja es el cardiólogo, y él o algún otro que tenga capacidad de hacernos una ventana subsifoidea pueda mirar si en la visión subsifoidea tenemos la visión de una o dos guías en la vena cava inferior. Obviamente, si vemos una guía ya con las dos cánulas puestas, con las dos guías puestas, sospechamos que estamos bien. Si vemos dos guías en la cava inferior, estamos mal, estamos canulando al paciente menos venoso, cosa que por lo demás nos pasó. Y
y si vemos, no vemos ninguna guía, lo más probable es que estemos con los dos guías en el sistema arterial. Este es un ejemplo de un paciente de los primeros que tuvimos. Nosotros iniciamos el programa CPR el año 2015, esto fue en enero del 2017. Y van a ver ahí una secuencia más o menos rápida de cómo se fue canulando y tomando la decisión. Esta fue, como le digo, los primeros casos. Teníamos un poco más de problemas de organización, pero ahora claramente ya estamos muy de acuerdo en que el paciente del diafragma hacia arriba sigue siendo el equipo CLS. Ellos tienen que seguir manejando el paciente, no parar las maniobras hasta que estamos en ECMO. Ese también ha sido algo discutido en nuestro grupo, si es necesario parar las maniobras. Solamente se chequea el pulso, como lo establece el ACLS de manera habitual después de que... Bueno, esto se ve bastante dramático, pero ese paciente salió vivo de esta situación. Lo que finalmente él tenía un doble recambio valvular, estaba trabajando en un edificio cerca de la clínica, y lo que hizo fue una alteración arrítmica porque había aumentado él de motu propio su dosis de diuréticos y tenía una hipocalemia muy, muy severa. Ese fue el motivo final por el cual hizo el paro, digamos. Afortunadamente su outcome neurológico y de funcionamiento fue exitoso. Este es otro caso de un ECMO móvil, que la situación hemodinámica les traduce muy bien la situación habitual. A veces, como tenemos que ir a buscar a los pacientes, algunos están más tranquilos, pero no es inhabitual encontrarse con pacientes que están extremadamente graves y que incluso se mueren antes de que nosotros alcancemos a llegar al centro. Así que el ECMO móvil, ya llevamos 191 pacientes de ECMO móvil, y la verdad es que ha permitido hacer cosas extraordinarias, digamos, y rescatar un montón de pacientes que sin duda no hubiesen tenido ninguna posibilidad si no lo hubiésemos rescatado con transporte. Y también otro ejemplo de funcionamiento del ECMO es el choque cardiogénico. Pueden ver ahí una paciente atrás del paciente con trasplante pulmonar que lo estamos haciendo caminar después de haber llegado con un shock profundo por una CIB por infarto. Esa paciente fue operada 3 semanas después de manera exitosa, se cerró la CIB y se sacó en el mismo acto quirúrgico el ECMO, el soporte. Esto es una paciente con una miocarditis que observamos hasta que empezó a deteriorar láctico y saturación venosa, y decidimos conectar la ECMO central, y tuvo su periodo de menor FEBI, de mayor compromiso cardíaco en ECMO. Salió con una fracción de eyección de 27%, esto fue hace un par de años. Actualmente esta paciente se veía absolutamente normal, con una FEBI que se fue recuperando, y actualmente tiene una FEBI mayor al 50%. La otra situación es el ECMO electivo, en donde el paciente tiene una anatomía coronaria muy deteriorada y queremos ir a intervenirla de manera angiográfica, o el paciente tiene un tumor de vía aérea o una condición respiratoria muy deteriorada que hace que entremos en ECMO para hacer un procedimiento y salgamos inmediatamente después. Y finalmente, comentarles el ex vivo, es una perla, entre comillas, que tenemos, que hemos hecho ya 9 casos. La verdad es que nos ha facilitado tremendamente el tiempo de espera para los pacientes que tenemos en trasplante pulmonar. Es decir, en vez de esperar 2, 3 meses, la verdad es que lo habitual ahora en lista de un paciente y a las 2 semanas lo estamos trasplantando, dado que podemos tener un mucho mayor pool de donantes que son los donantes marginales, digamos. Y muchos de los donantes en Chile, al menos, que se comportan un poco distinto al resto de los países, son pacientes que están simplemente sobrehidratados, y es muy fácil, por lo tanto, recuperar el pulmón en este sistema ex vivo, que es un mini ECMO acoplado a una solución hipertónica que hace que el pulmón mejore. Ahora, yendo a lo específico del COVID, digamos, el año 2015, afortunadamente, y esto fue algo que habíamos adelantado como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, más el Ministerio de Salud, nos habíamos puesto de acuerdo en qué pacientes debían ser conectados a ECMO en falla respiratoria.
a enfrentar esa ola de pacientes potenciales. En realidad en ese momento ni siquiera sabíamos. Lo que hicimos fue organizarnos. Ahora, el habernos organizado de esa manera permitió, por ejemplo, ponernos de acuerdo que los pacientes con ANTA, independiente del estado clínico, fueran trasladados a centros ECMO. Y eso ha mejorado la letalidad, por lo menos en algunas experiencias como el Hospital de Concepción, donde ustedes ven que el ECMO, la etapa pre-ECMO y etapa post-ECMO produjo una reducción importante de la mortalidad con pacientes con síndrome cardiopulmonar por antivirus, digamos, del 54 al 22,7%. Y ahí el control y un control histórico, porque ellos hicieron un antes y después, no hicieron ningún paciente con ECMO antes de la fecha de su entrenamiento, y después de eso hicieron el 100% de los pacientes que se deterioraron con el umbral de indicación con ECMO, y eso, por lo tanto, es bastante puro desde el punto de vista de la intervención de previo o post-ECMO, y ustedes ven que el resultado es radicalmente distinto. Bueno, el estudio Eolia marcó muchas dudas con respecto a la efectividad del ECMO, pero la verdad es que la cantidad de crossover que hubo es prácticamente un tercio de los pacientes, lo cual hace que si uno mira la falla de tratamiento sí sea estadísticamente significativo. Y cuando se combinan los pacientes de Eolia más el estudio de César, sí se ven diferencias que son significativas desde el punto de vista de la sobrevida cuando aplico o no aplico ECMO. En cuanto al COVID, este es uno de los trabajos publicados y uno de los que se compara después con el nuestro, en que una serie de pacientes puestos en ECMO en la primera semana de intubación, se ve que si estos pacientes son puestos en ECMO versus un grupo comparable de pacientes que no fueron puestos en ECMO porque no contaban con la capacidad de instalar ECMO, pero tenían características clínicas similares, la sobrevida del grupo ECMO es bastante superior al grupo que no fue conectado a ECMO. No es un estudio randomizado, pero es un estudio pareado por características clínicas, y claramente el beneficio es significativo para todos los grupos de PAFI. Bueno, y entrando al punto del COVID, entonces nos encontramos con una situación que ameritaba que pensáramos como grupo multidisciplinario y multicéntrico cómo íbamos a enfrentar esta pandemia. Y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en que dependiendo de la capacidad utilizada de camas críticas es cómo íbamos a tomar los pacientes, es decir, íbamos a tomar con mayor o menor umbral, y el mayor o menor umbral, si son bajo un score, que lo establecimos de consenso, no fue más bien arbitrario, pero de consenso, en donde la edad, las comorbilidades, el SOFA, los días de integración mecánica y el IMC, la cantidad de drogas activas, iban a ser parte de este score, y según el grado de ocupación de camas críticas es que íbamos a tomar pacientes con mayor o menor gravedad. Este score lo hemos ido modificando, ya tenemos la tercera modificación, dado que han salido estudios multicéntricos que muestran que algunos factores son más importantes que otros, particularmente la edad es mucho más importante si el paciente es diabético o hipertenso. El COVID no es lo mismo que un SRA de otras características, es un monstruo distinto, digamos, muy distinto, y por lo tanto, a la medida que pasa el tiempo y la evidencia y el análisis de nuestros propios datos nos sugieren que, por ejemplo, los días de ventilación mecánica no son tan importantes, bueno, vamos a mantenerlo dado el histórico, y hay muchos trabajos que soportan que los días de ventilación mecánica son importantes para SRA, pero le hemos quitado importancia dentro del score, dado que la evidencia actual muestra que los días de ventilación mecánica en COVID no son tan importantes. Y así es como nos organizamos, pensando en que según el grado de capacidad del sistema, íbamos a llegar a un punto en que no ofreciéramos ECMO, como pasó en Italia durante la primera ola y las primeras semanas, digamos. Después empezaron a hacer ECMO y muchísimo, pero los primeros tiempos fue la ola de tal magnitud y los pilló de manera tan desprevenida que simplemente hacer ECMO en circunstancias que estamos peleando por un tubo y un ventilador mecánico, eso es impensable. Afortunadamente en Chile alcanzamos a tener algo de tiempo, tanto para el soporte ventilatorio como para prepararnos en ECMO, y efectivamente aumentamos la cantidad de máquinas disponibles, tanto en los centros privados como públicos. Y además nos pusimos de acuerdo en una comisión que estuviese de turno
para poder hacer una sugerencia técnica en base a la ocupación de las camas críticas y en base a la indicación del paciente, es decir, si el paciente cumplía con los criterios de indicación de ECMO o no, juntar esas dos cosas y hacer una recomendación si el paciente era candidato a ECMO o no. Les puedo contar que el día de ayer teníamos 4 pacientes en espera de un cupo de ECMO en el país, digamos, y se fueron distribuyendo durante el día, y al día de hoy día de la mañana teníamos 2 pacientes esperando esa situación. Y tratamos de que se acomoden según la edad y según las características propias de cada paciente, lograr distribuirlos dentro de la red, que una red integrada, tanto público como privada, en que los pacientes van siendo localizados lo más rápidamente posible a través de la unidad de gestión de camas críticas del Ministerio, que está en estrecho contacto con nuestra comisión de turno. Entonces, también dependiendo de cómo está el paciente, es que decidimos si el paciente tiene indicación de ECMO móvil o no. En general, también muchas veces el sistema de transporte va para allá y no permite o dice o dictamina que no son capaces de trasladarlo de manera convencional, y en ese caso el ECMO móvil la solución para esos pacientes, digamos. También en el Hospital Digital, que es una plataforma de comunicación para el resto de los intensivos en Chile, establecimos, publicamos y concientizamos a la gente de este protocolo y SCORE para manejo de los pacientes durante la pandemia. También nosotros trabajamos arduamente el año pasado, y este año también ha sido siendo así, en el transporte de pacientes. En este minuto tengo aproximadamente 9 pacientes conectados. Sí, aquí me está confirmando el equipo de perfusión que sí, 9 pacientes conectados y todos con COVID. Hasta ayer era 8 COVID y 1 no, hoy día son todos COVID. Ahí estamos trasladando un paciente, como ven, está a punto de subirse al avión. Al principio todo el equipo se ponía bastante a los astronautas, digamos, y en la medida que fuimos entendiendo que más bien que un airborne, transmisión de aire, era más bien una transmisión por contacto de gotitas, así que fuimos modificando nuestro equipo, y yo ya ahí me ven con ropa de quirófano, y el resto del equipo está con ropa blanca, pero actualmente ya casi todos hacemos solamente la protección más simple, que es un delantal sobre la ropa quirúrgica y mascarilla N95 y lente, digamos. Esta es otra foto de otro paciente que trasladamos desde Chillán, que queda a 500 kilómetros de Santiago. Este es un paciente que después de 2 meses de soporte no recuperó pulmón y fue uno de nuestros pacientes trasplantados, un paciente de 37 años. El año pasado trasplantamos 2 pacientes que no recuperaron, uno de 27 y otro de 87. Y afortunadamente los 2 pacientes están vivos y rehaciendo su vida cotidiana. Ese paciente que mientras estando en ECMO, si no logramos que haga ejercicio, es imposible. Es súper vital que el paciente durante su estadía en ECMO logre esto. Pero bueno, volviendo a qué fue la realidad nacional en Chile durante, cuántos pacientes conectamos. La verdad es que conectamos casi 100 pacientes en Chile durante la primera ola. Es re importante hablar de la primera ola y la segunda que estamos viendo ahora, porque se han comportado distintas las sobrevidas en las primeras, segunda y tercera olas en Europa. Y nosotros tenemos que ser súper cuidadosos de que no se nos repita el mismo problema a nosotros, porque la mortalidad ha aumentado tremendamente. Hay varias explicaciones para eso. Va a salir publicado luego en JAMA un trabajo que muestra el aumento de mortalidad de la serie ELSO desde los primeros grupos a los grupos más tardíos. Y probablemente eso está en relación al mayor uso de corticoides, al mayor tiempo de ventilación mecánica no invasiva previo a la conexión de ECMO y mayor comorbilidad de los pacientes. Y además el promedio de edad en el grupo de Euroelso no ha cambiado, sigue siendo 52 años, digamos, y eso habla de que incluso hay pacientes con el extremo de 80 años conectados a ECMO, y eso va a reducir claramente la sobrevida, y por lo tanto es algo que tienen que súper revisar como grupo de trabajo colombiano en toto, de qué pacientes van a elegir para ser conectados a ECMO en medio de una pandemia que significa restricción
de medios, restricción de cama, etc. Haciendo el análisis de los primeros 93 pacientes hasta el 1 de septiembre del año pasado, fue que se nos ocurrió hacer este trabajo que presentamos a Blue Journal, y fue fructífero en el sentido que nos dio bastante información, sobre todo en el sentido de cuántos pacientes de ECMO conectamos en la primera ola por 100.000 habitantes, cuántos pacientes de los pacientes conectados a ventilación mecánica conectamos, qué porcentaje, perdón, de los pacientes de ventilación mecánica llegaron a ECMO, etcétera, cosas que les voy a mostrar más adelante. Pero la sobrevida global es del 61% en ese grupo de pacientes. Ahora, si miramos todo el año 2020, que es un poco más amplio que el trabajo que nosotros presentamos en el Blue, ustedes van a ver que Clínica Las Condes fue el centro con mayor casos COVID. Nosotros hicimos 60 pacientes, perdón, 58 pacientes el año pasado, de los cuales 28 fueron COVID. Versus el resto de los centros que nos siguen, que son el del tórax, con 21, y 13 la Católica y la Clínica Alemana. Son centros súper buenos, por lo demás, pero que no llegaron al volumen que tuvimos nosotros, porque previamente nosotros contábamos ya con más espacio para hacer pacientes con ECMO. Eso se ha ido acortando esa diferencia, y este año probablemente los números sean bastante más similares entre una institución y otra, por lo menos entre la Católica, tórax y nosotros. Y esta es un poco la forma en que se comportó la primera ola, y fue cómo fue estresando el sistema, que afortunadamente fue creciendo, y nunca llegamos a la etapa ultra roja en donde no tuviéramos que conectar los pacientes en ECMO. O sea, donde no pudiéramos conectar los pacientes en ECMO. Así que siempre nos manejamos en una situación, si bien restringida en cuanto a la conexión, nunca llegamos a negar al 100% de los pacientes. Siempre pudimos hacer un análisis, y el tiempo más difícil fue a mediados de junio del año pasado. Ahí está la cantidad de camas disponibles, la cantidad de camas ocupadas, los pacientes de ventilación mecánica, los pacientes COVID de ventilación mecánica, de los cuales un porcentaje muy pequeñito, el 1,3%, llegaron a ECMO. Esto es lo histórico. Lo histórico publicado el año pasado, digamos, igual es muy poquito, pero entre las series publicadas, del 100% pacientes hospitalizados, 26% más o menos en promedio llegan a la UTI, y de esos un 1 a 3% llegan a ECMO. En nuestra serie nosotros encontramos lo siguiente: 14,9 pacientes por 100.000 habitantes de COVID llegaban a ECMO, y un 1,2% de los pacientes ventilados, entre un 1,2 y un 1,3% de los pacientes ventilados llegaban a ECMO. Ese es un número que hay que considerar y tener en mente, porque cuando uno quiere por lo menos hacer una comparación de lo que está haciendo, si está muy por sobre eso o muy por debajo, la verdad es que puede estar desviándose de un benchmarking que puede ser importante. Esta es la forma en que creamos la comisión. Obviamente la fecha del 22 de julio es mucho más tardía de cuando en realidad empezamos a trabajar, que fue en febrero del 2020, y ahí están las funciones de la Comisión ECMO Adulto, que, como les digo, ha funcionado no sin problemas, pero que creo que ha sido un tremendo aporte para poder hacer recomendaciones, entre las cuales usamos los criterios de EOLIA fundamentalmente para la indicación, pero también, como hay un grupo de 3 expertos 24/7, toman en consideración otras variables, como cosas más finas, como la presión plató, junto al driving pressure, junto a la frecuencia respiratoria y a la historia del paciente en todo. Entonces, acuérdense, lo que usamos fue un criterio dinámico de indicación, así fue como le pusimos, y el score ya lo revisamos, y la manera en que se hace que hicimos el tamizaje ya se los mostré, y este fue el resultado de los pacientes que presentamos en el Blue Journal, donde todos los centros puestos en esta tabla enviamos nuestros datos, excepto uno, digamos. Por eso la cantidad de pacientes llegamos a 85, no a 93, dentro de los pacientes presentados. Dentro de estos pacientes, 42% son obesos, la edad promedio es 48 años, y los días de intubación pre-ECMO son de 5 días, con una PAFI de 83, que es un poco más alta del promedio, y la sobrevida global el de 61%. En el primer grupo de análisis no tuvimos todos los pacientes, ahí habían 69 pacientes, y ven que en junio
correspondiendo con el aumento de pacientes en ventilación mecánica, también es el aumento de los pacientes, el mayor pic de pacientes conectados a ECMO. El promedio SOFA, y eso no cambió cuando conectamos a todos los pacientes, cuando analizamos a todos los pacientes, es de 10, con un Murray score de 3.5 y una PAFI de 88, que es más alta que la PAFI promedio de lo reportado en el dashboard de ELSO, que es aproximadamente 71, 72. Ojo, hay un dato interesante, la cantidad de ECMO móviles es aproximadamente entre el 30 y el 40%, dependiendo del análisis de la serie. Y otra cosa interesante, que a pesar de hacer diferentes cortes de 2, 6, 8 y 10 días, no encontramos diferencias en la mortalidad si el paciente era conectado con más o menos de ese tiempo de ventilación mecánica a ECMO, cosa que se contradice con lo que conocíamos en otros tipos de pacientes en SRA. Estas son las complicaciones, una de las complicaciones más claras es la neumonía asociada a ventilación mecánica, como ustedes han podido observar en cualquier paciente con COVID, por lo demás, no solamente los pacientes conectados a ECMO. Y aquí un poquito más de análisis de la serie que presentamos en el Blue Journal. La mortalidad a 30 días fue del 29%, de 36 a 60 días, y súper interesante, no cambia la mortalidad a los 90 días mayormente, digamos. O sea, los pacientes una vez que salen de ECMO se mueren poco, se mueren en la serie del EUROELSO un 4,5%, la nuestra también es cercana a ese porcentaje. Por lo tanto, uno esperaría que por los pacientes COVID que logran salir de ECMO, la gran mayoría va a lograr salir del hospital. También que el ECMO móvil no cambia la mortalidad entre grupos, es decir, el grupo móvil no tiene mayor mortalidad que el grupo no móvil. Y eso también es importante y es un apoyo a que uno haga ECMO móvil en este grupo de pacientes. Y aquí, en esta editorial, está comparado nuestro estudio con el estudio de Schmidt, el estudio francés, con Bárbaro y Shafi, que es el que compara el grupo de ECMO americano con la serie pareada de pacientes no conectados a ECMO. La promedio, como pueden ver, es súper similar. Nosotros tenemos un poquito más de pacientes de sexo masculino. El REP score es muy similar, por lo tanto la selección de pacientes uno podría concluir que es bastante parecida. El SOFA nuestro es un poco más bajo, el grupo francés, y el tiempo desde la ventilación mecánica a la conexión a ECMO es en promedio, en general, entre 2 y 4 días. Llama la atención en la serie Bárbaro, que es la serie de ELSO, digamos, es decir, cumple un rango de inclusión más amplio que los estudios, en este caso nuestro estudio multicéntrico, pero uninacional, o el estudio francés versus el estudio americano, que también es multicéntrico, que la cantidad de pacientes pronados en el grupo francés y en el grupo nuestro es mayor al 90%. Eso es producto de que la comisión pide la mayoría de las veces que los pacientes estén pronados antes de ser siquiera pensados a entrar en ECMO. Es muy difícil en la actualidad pensar que un paciente va a entrar en ECMO sin haber pasado por prono o bloqueado neuromuscular intenso. Los niveles de volumen tidal y PIP son, en nuestro caso, más bajos que el promedio del resto de la serie, y la PAFI nuestra es un poco más alta que la serie francesa y la serie del grupo ELSO, que es 72, como les mencioné hace un ratito. El número de pacientes, el tiempo en ECMO es parecido, 17 días. Ojo, en nuestro centro nosotros tenemos un promedio de ECMO en pacientes COVID de 27 días. Se nos dispara un poco por los outliers, porque tenemos varios pacientes que han completado los 60 días de ECMO, y no todos esos trasplantados, pero dentro de eso también sí tenemos 2 trasplantados, y probablemente tengamos 2 trasplantados más en las próximas semanas, digamos. Las mortalidades son similares, y interesante que la mortalidad a 90 días no aumenta tanto en relación a la mortalidad a los 2 meses. En nuestro caso, nuestras mayores complicaciones fueron las infecciones, el sangrado, el tromboembolismo, que es esperable como cualquier otra serie en el COVID, y la estadía hospitalaria es de 50 días. Nos encontramos, en la medida que fuimos analizando los datos, con que el SOFA era una variable importante, pero después se excluyó en un segundo análisis multivariado, y quedó la driving pressure, o sea, la compliance respiratoria, asociada previo a la conexión
a ECMO asociada a mayor mortalidad. De nuevo, recalcamos que la duración del tiempo de intervención mecánica no pareciera ser la variable más importante. Y quizás sea más importante, no lo sabemos, y no hay estudio al respecto, de que la ventilación mecánica no invasiva podría ser incluso aún más dañina que una ventilación mecánica controlada con presiones con presiones transpulmonares menores que una ventilación mecánica no invasiva con presiones transpulmonares muy altas causando CILI. Esta es la situación actual de nuestra segunda ola. Fíjense cómo aumentó desde diciembre hacia adelante, y eso es lo que estamos haciendo ahora, recolectando la experiencia y los resultados de los distintos centros que participamos en el estudio multicéntrico, de ver los resultados de mortalidad de la segunda ola y ver si pasa el mismo fenómeno que en la serie ELSO o que la serie Euro-ELSO, en que la mortalidad es en las olas sucesivas en ECMO y COVID han ido aumentando. Yo creo que no, porque nos hemos puesto, por lo menos en el caso nacional, nos hemos puesto más restrictivos aún que la primera ola para elegir a los enfermos. Este es el estudio bárbaro, publicado en septiembre del año pasado, que muestra que, ya se lo mostré en la tabla anterior, pero me interesaría mostrarles más bien esto, que la edad es el factor más importante de mortalidad. Ojo, o sea, la edad es realmente una variable muy, muy importante al momento de conectar o no a un paciente. El estado de inmunosupresión, que es difícil interpretar ese dato porque en la base de datos del SO no queda tan claro si los pacientes con tratamiento esteroidal con metilprednisolona en dosis altas se incluyen dentro de su grupo o no. Los pacientes con enfermedad respiratoria previa, los pacientes con paro previo y con peores PAFI son los pacientes que tienen mayor mortalidad, y los pacientes con falla renal, es decir, con SOFA con puntaje SOFA más alto y quien tiene necesidad de iniciar el ECMO en modo de A. Yo prácticamente el 90% de la serie chilena es modo venoso, más del 90%. Es muy raro que conectemos a un paciente en ECMO VA. Voy a hacer una pregunta a mi equipo porque no estoy seguro. ¿Hemos conectado algún paciente en VA nosotros en COVID? No, ¿cierto? Uno. Sí, uno que fue, no, pero nada más, uno solo. Y hemos hecho 28 más 20, 48. Nosotros en 48 enfermos hemos conectado un solo ECMO EA, que fue un TEP, digamos, que debutó como TEP en medio de su recuperación del SRA conectado a ventilación mecánica. O sea, en general les diría que si tienen que conectar al paciente en ECMO EA, piénselo 2 veces porque lo más probable es que ese paciente termine muerto. No me voy a detener en esto, pero solamente mencionarles que cuando analizamos nosotros nuestra estadística hasta diciembre del año pasado del paciente H1 y los pacientes COVID, el promedio está radicalmente distinto. Nuestro promedio está de los pacientes H1N1 de 18 días, y el promedio está de los pacientes COVID para nuestro grupo, para nuestra institución, es de 27 días, o sea, radicalmente mayor para los pacientes COVID versus los H1N1 que ya se diferenciaban sobre el resto de la SRA como estadías prolongadas en ECMO. Sin embargo, las sobrevidas no son distintas. El grupo COVID H1N1 son súper similares, digamos. Si bien son ECMOs más trabajados, son ECMOs que tienen una mortalidad similar. Nuestra sobrevida ha variado entre el 61 al 72%. Este año creo que vamos un poco más hasta donde vamos 80%, pero la verdad es que hay muchos pacientes que siguen conectados de ese análisis, por lo tanto lo más probable es que nos movamos entre un 65 y un 70%. Esta es una serie italiana que muestra 36,6% sobrevida al alta. Esta es otra serie que muestra que la sobrevida es de 56,8%. Esta es la de Euroelso en la primera ola, que es súper importante recalcar, que tiene 55% de sobrevida, pero esa sobrevida ha disminuido en la segunda y tercera ola a abajo el 45%, o sea, es bastante significativa la disminución de la sobrevida. Y este otro estudio multicéntrico alemán que muestra 35% de sobrevida. Ojo, los alemanes son bastante manga ancha para poner pacientes de más edad, y eso puede ser una de las causas importantes por las cuales ellos tienen mayor mortalidad. Este es un grupo coreano, 42% sobrevida. Este es el grupo que comparó con el grupo no pareado, que tuvo sobre el 66% sobrevida, y
En el fondo, traducirles que si en las primeras olas uno selecciona bien los pacientes y no se pone a hacer leceras y abrir programas de ECMO en todos lados, digamos, en general las sobrevidas esperables son sobre el 60% y no 10% como tuvieron los chinos en su primera ola. Las fotos de ahí son nuestra área de evaluación preoperatoria, de preanestesia, que la convertimos hace 2 semanas a una UTI, entre comillas, ECMO. Es nuestro primer paso a un intensivo ECMO, un poco apurados, un poco muy bajo presión, para poder descargar a los intensivos de la carga que significaba tener los pacientes en ECMO. Así que lo que hicimos fue poner a todos los pacientes en ECMO en una sola unidad, lo cual ya es un fracaso porque tenemos capacidad para 6 pacientes y en este momento tenemos 9, así que no, la verdad es que no descargamos para nada a los intensivos, pero sí logramos poder tener 9 pacientes simultáneos gracias a esta nueva unidad donde todo el equipo ha trabajado muchísimo, digamos. Ahí es donde estamos cambiando los pacientes de unidad y los estamos llevando a esta nueva unidad ECMO que en este minuto tiene 6 pacientes conectados. Eso sería todo lo que les tengo que comentar. Preguntas, perdonen lo largo de la presentación, pero tenemos todavía un poco de tiempo, me parece. Carlos. Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, oírle la experiencia de ustedes que siempre nos han llevado, digamos, están muy adelante en comparación con lo que nosotros hacemos. Yo tengo varias preguntas, hay un montón de preguntas en el chat, pero pues vamos a tratar de hacer las creo que son las que son más relevantes. Una muy importante es, ¿ustedes están montando ECMOs sin anticoagulación? ECMO venovenoso para COVID sin anticoagulación o sin heparina, digamos, no dejando los ECMOs así. Hemos visto que últimamente ha habido como una ola de reportes y eso sin anticoagulación que al parecer disminuye una de las complicaciones más catastróficas y que nosotros hemos tenido con alguna frecuencia, que es la hemorragia intracerebral. ¿Cuál es su experiencia con eso? La hemorragia intracerebral en ECMO clásico, en SRA, en adulto es bajo 4%. En COVID, en ERSO, es 5 a 6%. Nosotros, nuestra serie nacional, llegó a ser del 14%. Entonces, y mi experiencia, yo tuve varios muertos en un comienzo por hemorragia intracerebral, lo cual nos hizo revisar por qué estaba pasando eso, digamos. Y la hemorragia era habitualmente las primeras horas de soporte, el primer día. Entonces, empezamos a revisar qué variables podían ser. Y lo que nos encontramos fue que muchos de estos pacientes hablé todo el rato sin... Perdón, hablé todo este rato sin micrófono, lo voy a repetir. En la serie de ELSO, la cantidad de hemorragia intracraniana es baja, es como el 5 o 6%. La serie nuestra es del 14%, y la serie inicial de Pittsburgh también fue muy alta. Nosotros establecimos la hipótesis de que esto podía ser debido a que estábamos heparinizando como heparinizamos a todos los enfermos, con entre 0,5 miligramos por kilo de heparina al momento de la canulación y después iniciamos nuestra infusión de heparina. Pero encontramos que muchos de estos pacientes venían con enoxaparina en dosis muy altas, algunos de ellos con falla renal previa, y si le tomábamos un anti-10 entre medio, nos encontramos que los anti-10 eran sobre 0,4, 0,5, digamos. Por lo tanto, modificamos nuestra conducta y actualmente cuando vamos a canular a un paciente preguntamos qué cantidad de enoxaparina está recibiendo, cuál es su función renal, y dependiendo de eso le ponemos o no le ponemos heparina. Y tengo la sensación de que no hemos tenido hemorragia intracraniana, ¿no, gordo? No. Al principio tuvimos muchas y los últimos 20 pacientes no hemos tenido hemorragia intracraniana. Y la única modificación que hemos hecho, o la principal, es esa. No es que no usemos heparina, la usamos, pero tenemos el cuidado de que si el paciente está con enoxaparina o cualquier otro anticoagulante por medio, titulamos más bien a no usar heparina durante las primeras horas, canulamos sin heparina, pero ya tenemos efecto de otro anticoagulante, y esperamos al día siguiente para iniciar heparina en dosis más bien pequeñas, con 400, 500 unidades hora fijo, premembrana, y vamos controlando el TPK hasta un target de TPK de 45, que es más bien bajo. Pero con eso no hemos tenido más hemorragia intracraniana
asociada a nuestros ECMO y COVID, lo cual ha sido maravilloso. El grupo de Pittsburgh logró demostrar una disminución de sus casos usando bilirrubina, y ellos asignaron ese cambio gracias a la bilirrubina. Yo creo que en el caso de ellos hicieron un poco lo mismo, sin querer quizás, que es cuando tú usas bilirrubina, tienes que usar una dosis creciente, de a poco, sin bolo en general en ECMO, así que probablemente fue eso un poco lo que ayudaba. Pero sí, el mensaje es claro, no se anticoagula de la manera habitual. El no usar heparina es un arma de doble filo, no usar heparina del todo, digamos, porque si bien puede evitar sangrado en el paciente, aumenta una complicación que es bien desagradable, que es la serie de circuito. Y cuando tienes serie de circuito vas a sangrar hasta de las uñas, digamos, y también puedes sangrar desde el cráneo, o sea, perdón, hacer una hemorragia intracraneal. Así que no, lo que hacemos nosotros cuando queremos bajar de frente a nuestras dosis de heparina por paciente sangrando activamente, lo que hacemos es poner, y esto es súper empírico, pero no ha funcionado muy bien, es usar 200 300 unidades fijas de heparina premembrana. Y nos olvidamos del TTPK, que habitualmente a nivel sistémico llega a nivel normal, digamos. Con eso no logramos elevar el TTPK. Eso. Gracias. Rodrigo, otra pregunta. Digamos, hay la sensación, y que digamos está además avalada por algunos estudios, de que la mortalidad inicial en ECMO era altísima en los pacientes de COVID específicamente, y que esa mortalidad ha venido disminuyendo, digamos, en los primeros y segundos, en los segundos picos. ¿Qué hicimos, qué hicimos de diferente con los primeros pacientes puestos en ECMO, que ahora tenemos estas mortalidades como las que ustedes están mostrando, que prácticamente se acercan a la mortalidad de los pacientes en general en ECMO? ¿Qué se hizo bien? ¿Cuáles fueron las cosas que deberíamos hacer para que esa mortalidad se redujera? Carlos, perdona, pero te tengo que contradecir en eso. Las primeras experiencias fue la experiencia china, que no cuentan, digamos. La experiencia china en ECMO es muy reciente, son muy voluntariosos, pero en ECMO no basta con eso, no basta con la voluntad de hacer las cosas, tienes que hacerlas bien. Entonces, la mortalidad reportada por ellos fue altísima, y todos nos compramos de que hoy parece que el ECMO anda como muy mal en esta cuestión. Pero no es así, anda como el lori, ya, sí lo es así. Y la cuestión es que no es así, si tú lo haces tranquilo, lo haces bien, vas a esperar sobrevidas como las que están reportadas en las distintas series. Y la gracia de la serie chilena es que es una serie latinoamericana que muestra que en el medio nuestro, en Colombia, en Chile, en Argentina, puedes lograr esas mortalidades, digamos, sobrevidas. Pero O sea que, ojo, perdona, eso es la primera ola. La segunda y tercera ola en la serie Elso viene ya, o sea, no ha sido publicado, pero viene una carta en llama las próximas semanas, digamos, un brief report. Y lo que mostró Roberto Loruso en un preview del Euroelso es muy preocupante. La mortalidad en ECMO y COVID ha aumentado, y ha aumentado no poco, tremendamente, al punto que hace que nos tengamos que cuestionar si la técnica, así como la están aplicando la segunda ola, ya es lo que debiéramos seguir haciendo. Digamos. Yo creo que no, que hay que ser súper selectivo en estos enfermos, porque son pacientes que tienen una SRA de otras características y son difíciles de sacar vivos. sí, de acuerdo. Digamos que la serie casi que uno podría excluir los datos chinos del análisis para poder, digamos, tener una visión un poco más clara del asunto, ¿sí? Absolutamente. Ok, ok. Eh, la siguiente pregunta es interesante lo de los días de intubación. Al principio, como casi todos, le ponemos muchísima atención a a los días de intubación para indicar o no la terapia. ¿Qué están haciendo? O sea, me dices, disminuimos un poco lo que nos importa los días de intubación. ¿Qué tanto lo disminuyeron? ¿Tanto como para ni siquiera mirarlos? O si yo tengo un paciente de, no sé, 25, 30 días de intubación, de todas maneras sería candidato para poner en ECMO. No lo bajamos a cero por consenso. Yo lo hubiese bajado más todavía. En el score nuevo que hicimos le dimos menos importancia versus la edad, por ejemplo, y también le bajamos la importancia al IMC, que también está sobre representado, pero, pero sigue siendo una variable. Entonces, en este minuto en que tengo 2 camas de ECMO libre en el país, 2 camas,
y tengo un paciente que está ventilado 30 días y otro que tengo una semana, y un paciente tiene, el paciente que está ventilado 30 días tiene 30 años y el que tiene una semana tiene 40, lo más probable es que tomemos el de 40 que tiene una semana conectado. De nuevo, es un juego entre las posibilidades que hay de camas ECMO más la capacidad de sobrevivir del paciente. Las variables que hemos tenido que meternos en la mente, la decisión en los pacientes durante la pandemia, son mucho más amplias que solamente la patología del enfermo. Yo personalmente creo que todo paciente, independiente de la cantidad de días de ventilación mecánica, merece una oportunidad de ECMO como puente de toma de decisión en situación no pandémica. Por último, si no es muy viejo, lo puedes llevar a trasplante pulmonar, digamos. Pero es una situación no pandémica y muy personal en mi punto de vista. Bueno, Rodrigo, lastimosamente se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a seguir conversando. Espero que se repita pronto otra oportunidad para volvernos a ver y seguir hablando de esto. Te agradecemos mucho, estamos muy contentos con lo que aprendimos. Creo que es una gran oportunidad oírlos y saber de su experiencia. Muchísimas gracias a todos por asistir. Pronto nos veremos nuevamente en otro gran round y muchas gracias, Rodrigo. Estamos hablando. Cuídense Gracias a todos. Saludos ustedes. a todos allá. Nos vemos, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.